Bienvenidos, queridos amigos de IMAX Televisión y por supuesto de Onda Cero, que están en sintonía con nosotros desde las 12:30 del mediodía. Como ustedes ya están escuchando, tetas, tetas, tetas. Y vamos con la segunda parte del programa de la semana pasada, que conversábamos con el doctor Camilo Albornoz de ginecomastia, cosa que se da en los hombres, ¿verdad, Camilo? Exactamente. ¿No? Y es que fíjate, si tú no conocías esta canción, No. de verdad que es que uno se pone a pensar, ¿de verdad esto tiene derechos de autor? Bueno, no, Pues ¿verdad? no parece. No parece. Pero bueno, pero sí, vamos a seguir hablando de tetas masculinas, como dicen a este nivel, de todos los estilos, colores y sabores. ¿Sí? Ay, pero eso será en el nivel femenino, porque ustedes todos estilos, Bueno, colores y sabores, no. Yo lo sé, pero se me Yo olvidó sabía. una tarea. Es que ando con un montón de cosas en la cabeza al mismo tiempo y entonces se me olvidó la tarea. Pero lo juro que lo buscaré. Lo del santo que lacta. Pues yo lo estuve buscando y tú me vas a tener que sorprender en el próximo programa, Camilo, porque a ver si hay un santo que lacta habrá que pedirle por las Eso, tetas, ¿no? Exacto. Pero bueno, entre las muchas cosas que hablamos en el programa pasado, pues hablamos que básicamente el que se desarrolle una ginecomastia o es porque tienes un exceso de esteroides o porque tienes un Gordito. defecto de testosterona. ¿Sí? Y ese exceso de esteroides o ese defecto de testosterona, pues se pueden dar por causas naturales, como por ejemplo pasa en la pubertad, los recién nacidos o ya en la edad mayor, ¿sí? O por efecto de medicamentos o por efecto de enfermedades. Por ejemplo, cuando tienes una cirrosis, pues el hígado le cuesta eliminar una serie de hormonas, se van acumulando estrógenos o pues tienes unos cataplines que ya no funcionan como antes y no producen suficiente testosterona y con la poquita de estrógenos que vas produciendo de manera normal, pues puedes ir desarrollando una ginecomastia. También hicimos una larga lista Sí, señor. de posibles medicamentos que pueden dar en algún momento dado una ginecomastia en el hombre, ¿sí? Pero sí que dejamos un punto muy importante con la puerta abierta, que era el uso de los anabolizantes. ¿Sí? Interesante. Me gustaría que le aclaráramos a nuestro público que cuándo se usan los anabolizantes, porque Claro. ese es un tema que va íntimamente ligado, ¿verdad?, con el ejercicio, deporte. con el deporte. Con el deporte. ¿Ves? Ahora, el problema con los anabolizantes, ¿sí?, es que cada vez hay más gente que los usa. Cada vez hay más gente. ¿Sí? Sobre todo porque es la causa de que mucha gente joven sana consulte por ginecomastia. ¿Sí? Y produce, evidentemente, este uso de este tipo de medicamentos, pues lo que hace es que produce un desequilibrio entre estrógenos y testosterona a favor de los estrógenos. ¿Sí? Ahora, el problema es que hay ciertos deportes donde el uso de estos anabolizantes es mucho mayor. Por ejemplo, en los chicos de gimnasio, los que hacen culturismo en términos generales también. Pero todos los que necesiten aumentar volumen muscular, ¿sí?, también utilizan los anabolizantes. Por ejemplo, hubo unos, no sé si te acuerdas de la famosa Gacela Negra. Sí, Era sí, cómo no. Claro, era un corredor de 100 metros y tenía su homónimo femenino, que ahorita no me acuerdo cómo se llama esta Lewis chica. Hamilton, no. No. Espérate. Carl Lewis. Carl Lewis. ¿Sí? Entonces, después uno los miraba a ellos en su trajecito tan cuco de correr como locos y es que se les notaba, sobre todo a ella, se le notaba mucho el uso de los anabolizantes, porque pasando a la historia del deporte, ¿sí?, al comienzo todos los corredores de larga y corta distancia, cuanto más flacos fueran mejor, porque así cortaban mejor el viento, hasta que Carl Lewis, precisamente descubrió que si tienes buena potencia muscular, corres más rápido que ninguno. Y él ganó 5 medallas de oro, tengo entendido. Fue un si no me gran equivoco. corredor en su momento. ¿Sí? Lo mismo que, ¿cómo se llama este jamaicano? Isaac. Me estás pidiendo mucho. Bueno, el que sea. Bueno, que se acaba de retirar, ¿no? Pero bueno, el caso es que el problema era ese, que se les veía la transformación muscular por culpa de los esteroides. Demasiado evidente. Porque es una transformación evidente, demasiado evidente. Claro, es muy evidente y además conlleva una serie de riesgos de salud importantes porque, por ejemplo, ella, que ahorita no me acuerdo cómo se llama tampoco, ¿sí? Ella tuvo un Usain infarto. Bolt.
Eso, Usain Bolt. Era el Usain Bolt de su época. Exactamente. ¿Sí? Eso. Y ella tuvo un infarto tremendísimo, ¿sí? Después de que dejó de hacer el deporte. Porque es que esto no tiene por qué ser ya para mañana por la tarde. Puede pasar dentro de un tiempo después porque el defecto o el daño se va acumulando. ¿Sí? Ahora, el problema de estos esteroides es que inicialmente producen un aumento de la testosterona. Ese aumento de la testosterona pues hace que te sientas de puta madre. Te sientes fuerte, te sientes capaz de lo que sea, te sientes contento, pero al producirse el metabolismo se transforma en estrógenos. Inciso, la velocista americana Florence Griffith Joyner falleció precisamente de un infarto. Esa fue. Esa era la Carl Lewis femenina de su época. Exactamente. Que para que se recuerden nuestros oyentes y televidentes, tenía las uñas muy largas. Esa era su característica. Y está fallecida, la señora deportista. Decíamos que estos anabolizantes, que son una forma de esteroides, lo que hacen es que son parecidos a la testosterona inicialmente, luego viene una proteína que se llama la aromatasa, que la transforma en estrógenos, y entonces esos estrógenos son los que van a producir todos esos efectos secundarios de que te salgan tetas, de que se te achiquen los huevos, de que la picha no se te ponga dura. ¿Y a las mujeres que toman estos anabolizantes? Pues lo mismo, les sale pelo, el cuello se les pone gordo como a los hombres. Entonces, se masculinizan. Se masculinizan, exactamente. Ahora, es una práctica que va increciendo porque la gente cada vez hace más deporte y hace mucho deporte de gimnasio por aquello del quiero parecer musculitos como todos los musculitos con tableta que salen en la televisión. De pronto me ve Leónidas y me contrata para los 300. Pero ven acá, si me voy a enfermar como un gafo tomando porque no les importa. Importa más tener los musculitos y la tableta que cualquier otra cosa. Ahora, también es muy habitual que los entrenadores de estos gimnasios lo promuevan, ¿sí? Y ahora el problema es que a ese punto es una práctica ilegal, pero estos son medicamentos legales. La mayoría de estos medicamentos son legales. Ahora, se dice que un 3,3%, que parece poca cosa, pero no, entre los adolescentes de 14 a 18 años usan regularmente estos anabolizantes. Con lo cual, supone que si hablamos de gente de más de 18, eso puede subir a un 8% o más. De ahí para adelante. Y más o menos un 6% de todos los que van a los gimnasios los usan también de manera regular, ¿sí? De hecho, un 2% de mujeres lo hacen también, ¿sí? Ahora, estos medicamentos normalmente se consiguen por una práctica de mercado negro, ¿sí? Que no es tan negro, es un gris. Y es un gris porque decíamos que son medicamentos realmente legales, ¿sí? Pero que se desarrollaron para tratar cosas específicas. Por ejemplo, se desarrollaron para tratar el hipogonadismo. Es decir, son personas, hombres que nacen con testículos poco funcionales, ¿sí? Ok. ¿Sí? O uno de ellos que se llama el Winstrol, que fue desarrollado para tratar la anorexia, porque estos medicamentos no solamente aumentan la masa muscular, sino que te abren el apetito. Entonces comes más, ¿sí? El Danatrol fue desarrollado para tratar la endometriosis, que es una enfermedad de las mujeres que puede producir un síndrome pélvico coronario. El Provirón pues se desarrolló para tratar la infertilidad masculina, promoviendo el crecimiento testicular para que tu produjera más espermatozoides y esa. Es decir, no son medicamentos que por ahí que estén prohibidos. Sí, no son como las anfetas que se va un tipo allá a cocinar en un cuarto oscuro escondido del mundanal. No, se pueden conseguir legalmente, pero en la forma en cómo se usa, el uso que que es se sin le da. receta médica, sin control médico, sin análisis de laboratorio que estén haciéndole un seguimiento, pues eso es lo que lo vuelve en ilegal. Sí, y que muchas veces, no sé si viste en las noticias, no hace mucho, unos 4 o 5 días atrás, que pillaron una red de gimnasios donde hacían este tipo de cosas, ¿sí? Ahora, este tipo de esteroides tienen dos efectos. Una cosa que se llama el efecto anabólico, ¿sí? El efecto anabólico, pues es simplemente eso.
produce un aumento de las fibras musculares, no solamente del número, sino del tamaño. Las hace más gorditas. Ajá, y este aumento del tamaño es temporal. Una vez que tú dejas de usar eso, eventualmente vuelven a su vuelvo. Claro, Okay. eventualmente desaparece, ¿sí? También lo que hace es que al tener más masa muscular, no solamente en número de fibras, sino en tamaño, pues es lo que hace que tengas más fuerza y que mayor resistencia al cansancio, es decir, te fatigas menos, ¿sí? Pero no todos los músculos del cuerpo responden igual. Hay músculos que responden más y músculos que responden menos a la acción de estos medicamentos. Por ejemplo, los deltoides se te ponen geniales, de pronto el bíceps, pecho, los brazos. los músculos, algunos músculos de las piernas. ¿Tú no has visto esos culturistas que se presentan, que parecen como si tuvieran unas piernas como si las hubieran inflado como un globo? Sí, pues eso sí. es todo ese efecto del efecto anabólico. Pero después viene dentro de ese efecto anabólico viene lo que se llama el efecto androgénico, que de lo que desarrollas en principio características masculinas. Masculinas, ¿sí? Perfecto. Entonces te sale vello, tu voz se hace más profunda, tiendes a la calvicie, la mandíbula se pone más ancha, te sale acné, es decir, todas esas cosas que pueden pasar normalmente en la adolescencia de los hombres, que es cuando más sí, el organismo produce este tipo de medicamentos. Pero en las mujeres se va a hacer muy notorio. Y hay mujeres entonces que toman es cuando se anabolizantes. masculinizan. Ahora, después viene un efecto que ya no es el efecto anabólico. No, pero antes de eso sí que es importante reseñar una cosa. Cuando estás en ese efecto androgénico, ¿sí?, produce unos resultados relativamente rápidos, relativamente notables, ¿sí? Disminuye la cantidad de grasa corporal, pero viene acompañado de dos cosas que a los hombres les parece genial. ¿Cuáles? Aumenta la libido, aunque se te pare menos, y tienes más ganas de vivir, ¿sí? Pero, o sea, te animas. Pero es un efecto de la testosterona. La testosterona te produce esa sensación, ¿sí? Yo puedo con todo en el mundo, yo soy capaz de enfrentarme a todas las cosas, yo vivo feliz y soy genial, ¿sí? Y eso, pero también va acompañado de que te vuelves más irritable, ¿sí? Entonces te vuelves más irritable, tienes una tendencia hacia la agresividad y por eso estos son muchachos que saltan a la primera, ¿sí? No es, ¿sí? Ahora, si eso lo combinas con otras cosas, con otras drogas o con alcohol, pues la mezcla es bastante más peor, ¿sí? Ahora, el problema grave es que después de que se pasa ese efecto androgénico, ¿sí?, el efecto secundario, ¿sí?, es malísimo, porque es un efecto rebote completamente. Tú te estás poniendo tus inyeccioncitas esas y te estás ciclando, pero el del ciclo, una vez se pasa ese efecto androgénico, comienza el metabolismo del medicamento, deja de pasar de ser testosterona a volverse estrógenos, el efecto es el contrario. Te pones deprimido, se te cae el pelo, comienzas a perder masa muscular, el colesterol bueno disminuye y el malo sube, ¿sí? Puedes tener radicalmente problemas en la piel, se te forman estrías, ¿sí? Puedes producir lesiones cardiovasculares muy importantes, pero sobre todo tienes depresión. Por eso es que ellos entonces hacen los ciclos continuos. Claro, ellos tienen esos ciclos de depresión, lo cual te incita a volver a lo otro rápidamente. Exacto, a volvértelo a poner. Lo de los ciclos es porque ellos intentan que cuando comience ese bajonazo, volver a ponerse la siguiente para que vuelvas a subir y así, ¿no? Y no por eso se hacen todos de manera repetitiva. Por ejemplo, no cada semana no, sino más o menos según el ciclo metabólico de cada uno de ellos. Ahora, el problema de estos ciclos es que va a producir esos efectos secundarios a corto y a largo plazo, ¿sí? Entonces, a corto plazo, pues ya hemos mencionado los típicos, sí, el acné, la alopecia, sí, las estrías, al comienzo la libido y después la pérdida de la libido, dificultades para la erección, unos espermatozoides de mala calidad, etcétera. Pero a largo plazo estamos hablando de que va a producir hipertensión, puede producir efectos renales, puede producir efectos o lesiones hepáticas, pero sobre todo
los efectos cardiovasculares. Te pones en un riesgo muy alto de tener un infarto en cualquier momento de tu vida. No ahora. Ahora es muy posible, ¿sí? Pero como hablábamos de Florence Griffin, sí, del atleta, que el infarto por causa de esto, lo tuvo años después. El mismo Schwarzenegger tuvo un infarto por esto. Sí. Acuérdate y verás. Sí. Entonces, eso también hay que tenerlo muy importante. La otra es que las posibilidades de que tengas un cáncer de próstata se elevan una burrada, ¿sí? Y las alteraciones prostáticas también. Por otro lado, el estar haciendo estos ciclos va a hacer que el cuerpo entienda que no tiene que producir testosterona natural. Eventualmente no produce, claro, entonces deja de producir testosterona natural porque dice, pues ¿para qué? ¿Sí? Si ya viene desde el exterior, ¿ya para qué? ¿Sí? Ahora, también las gonadotrofinas, que son las responsables de que podamos tener hijos, tanto ellas como nosotros, se inhiben. Entonces la tasa de fertilidad en estas personas disminuye radicalmente y puede ser una tasa de fertilidad disminuida hasta el punto de que no se pueda recuperar nunca. ¿Sí? Qué grave. Claro, eso también es muy importante. Ahora, la idea de esta disminución en la producción natural de testosterona aumenta esa sensación depresiva de la bajada del ciclo. Entonces, eso hace también que todos estos muchachos vayan a buscar ciclarse otra vez para mantenerse en este tipo de nivel de me siento bien, me siento bien. No son sustancias adictivas por sí solas. No, pero es la emoción. Pero es la emoción, el sentirse bien, claro, el tener más ganas de todo, etcétera, el sentirte capaz de que puedes con el mundo, ¿sí? Pues eso también es una forma de adicción emocional que es. Pero la otra gran base adictiva es querer mantener el aspecto adquirido a través de los ciclos y del ejercicio, el físico. Recuerda que estamos en una época en que el look es importante. Está por encima de todo. Es importante, está por encima de todo. ¿Sí? Entonces eso también es muy importante. Ahora, en algunos sitios, además de hacerlo, ponerse todas estas inyecciones, tomarse todos esos, hacer la famosa dieta hiperproteica y todas esas cosas, les dan de añadido un medicamento que se llama tamoxifeno, ¿sí? Que es un inhibidor de este tipo de medicamentos para minimizar los efectos secundarios que se puedan producir. Pero ese tamoxifeno es famoso por otras razones. Sí, porque se utiliza para cáncer. Ah, ok. Entonces, ahí es cuando comienzas a hacer un coctelito de medicamentos letal, entre los que sí, entre el que no, entre el que quiere inhibir. Entonces, la cosa a la larga va a hacerse. Ahora, si te salieron las teticas, ¿qué hacemos? ¿Cirugía plástica? La 99% de las veces, cirugía plástica. ¿Sí? No hay muchas más alternativas. No. Ahora, si son esas ginecomastias que llamamos naturales, ¿sí? Por ejemplo, la del recién nacido, la de la pubertad, la de la senectud, ¿sí? Pues normalmente se dejan tranquilos, normalmente en un plazo de 1 a 2 años desaparecen por sí solas, salvo la de las personas mayores, ¿sí? Que sí puede persistir, ¿sí? Pero en general, ¿sí? Si ves que la ginecomastia se ha hecho evidente, notoria y persistente o dolorosa, porque puede doler, pues la única alternativa que tienes es la cirugía plástica. Sí que es cierto que hay que tener en cuenta que hay sustancias que pueden ayudar de alguna manera a que esta molestias de la ginecomastia sean mayores, como por ejemplo que el alcohol, el fumar marihuana, el tomar anfetaminas, las benzodiazepinas, muchos medicamentos que son derivados de los herbolarios también pueden producir el mismo efecto, ¿sí? Entonces, todos estos son situaciones que pueden llegar en un momento a ser engañosas, porque crees que estás tomando cosas que te van a ayudar a que se desaparezca, cuando en realidad estás tomando cosas que están ayudando a que la favorezca. Una preguntita. A ver, el operarse, el hacerse la cirugía estética, bueno, aunque es
Es básicamente por físico, no por salud, porque el hombre se siente muy incómodo con esas Claro, teticas. evidentemente. Mire, pero Porque es a lo que, mejor no mira, le duele y pueden vivir con volviendo a eso. la historia de mi compañero de colegio en aquel entonces. Sí. ¿Sí? Hombre, él tenía unas teticas muy notorias, que donde uno se descuidara ya casi iban para sujetador de entrenamiento. ¿Sí? Pero él se lo tomaba bien. Pero como yo dejé de verlo, no sé, años después, ¿cómo se lo habría tomado? Sí, eso de que sales a una playa, de pronto la gente te mira raro o cosas así por el estilo, pues el aspecto social, el aspecto psicológico tiende a ser muy Influye. importante. Una pregunta, ¿qué porcentaje, si lo tienes por allí o más o menos tienes conocimiento, de esta ginecomastia deriva en cáncer de mama en hombres? En realidad es muy bajo, es Ok. muy bajo, está como entre el 1 al 3%. ¿Sí? Eso no quiere decir que no haya la posibilidad, incluso personas que no tienen ginecomastia. hombres pueden llegar a desarrollar un cáncer de seno, ¿sí? Pero eso es muy raro, pero puede pasar, y eso es una cosa que se potencia Con este con ese uso tipo de problemas. de medicamentos y de Exacto, problemas. se potencia, ¿sí? Pero en principio, lo que tienes que pensar es que el tratamiento con la cirugía plástica va orientado básicamente a uno de dos tratamientos. O te quitan la grasita que tienes al lado para que no se note, o te lo quitan todo. ¿Sí? Como en las mastectomías de De reducción. las mujeres, sí. Exacto, como en las mastectomías de reducción. Sí. ¿Sí? Porque acordémonos que muchas de estas ginecomastias se acompañan de Grasa. de grasa. De Y grasa, entonces es lo que se claro. llama una ginecomastia mixta. Es decir, tienes un aumento de la glándula, pero también tienes un aumento de la grasa. El cámara me está mirando así insistentemente. Ay, no los había visto. Así, pero es que me mira así con los ojos así clavadito. Este te está diciendo que estás hablando tú. Me sentía observado. Pero bueno, ese por ahí van los tiros. Ahora, ¿cuál es el punto que tenemos que recalcar aquí? Es decir, lo de los anabolizantes, que es la parte preocupante realmente, es donde la gente debería hacer un énfasis, debería Estar más consciente. darse cuenta de que muchas veces puedes lograr lo mismo con más esfuerzo, ¿sí? Y no tienes por qué parecerte a Schwarzenegger cuando tenía 25 años. Mi mundo fue Mr. Mundo. Mr. Universo. Mr. Universo, Mr. Mundo. 5 veces. Imagínate tú la cantidad de anabolizantes, pero tú ves una foto de ese señor ahora y da pena porque aquellos músculos están así. Porque después del infarto Ya no pudo tomar más ni nada. hablada. Pero es que, a ver, es que tú tienes que pensar también que la edad viene. También, Y por claro. por más de que tú sigas yendo al gimnasio todos los días y te machaques todos los días, llegará un momento en que la edad manda, ¿sí? Y por más de que quieras tener un cuerpo súper guay, pues tendrás lo mejor guay que tengas para tu edad. Efectivamente, querido Camilo. Ya saben, queridos oyentes de Onda Cero y televidentes de este momento de Más Televisión, también en YouTube. Cuidadito, mis queridos hombres, caballeros, con los anabolizantes, los queremos igual. Pueden tener menos musculito, lo que vale, ¿verdad, Camilo? Es el interior. El físico ayuda, pero a la final un buen corazón, una buena personalidad, intenciones, etcétera, 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 van a permitir que la relación dure en el tiempo y que seguramente pues conozcan más chicas que perdonen también. ¿Qué nos vas a traer el próximo viernes? Lo dejamos en incógnito. Lo dejamos en incógnito porque tengo que sentarme a pensar otras alternativas. Yo te voy a dar unas ideas también. Y ya veremos. Queridos, feliz fin de semana. Estén conectados con todas nuestras redes sociales y Más Televisión y más información en todas, YouTube también. Y queridos oyentes de Onda Cero, feliz fin de semana. Pásenla bien y a las 12:30 en punto el próximo lunes con Más de Uno Puerto Llano.